Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Esta mañana, en apenas hora y media, se va a firmar el Pacto por la Educación en Asturias, después de una huelga de 2 semanas convocada por los docentes asturianos y que llegó a provocar la dimisión de la anterior consejera. El Gobierno se compromete a invertir en educación 45 millones de euros e incluye 37 medidas que buscan fortalecer la educación pública asturiana. Una firma que, como decimos, se va a celebrar esta misma mañana a las 9:30 con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de la consejera de Educación, Eva Ledo. También van a estar los representantes de los sindicatos, entre ellos Gumersindo Rodríguez de AMPE y Cristóbal Puente de UGT, que ya dicen que van a estar vigilantes para que se cumpla lo pactado. Para AMPE, este acuerdo no es el punto final, sino solo el punto de partida. Nos comprometemos a vigilar el cumplimiento de cada una de las mejoras alcanzadas y a promover otras que son necesarias para seguir avanzando. Y lo único que deseamos es que no se pierda ni un solo minuto y que se cumpla con lo que hoy nos hemos comprometido todos. Hoy es el segundo día de huelga de jueces y fiscales. 5 asociaciones convocantes que cifran el seguimiento de ayer en un 75%. Protestan contra las reformas propuestas por el Gobierno y que a su juicio amenazan la independencia judicial, especialmente la modificación que se pretende llevar a cabo en el acceso a ambas carreras. De la convocatoria de huelga se han desmarcado las asociaciones progresistas. A favor de esta huelga, Paloma Martínez y Madevillas, la portavoz aquí en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura, y en contra Lucía Rodríguez Vigil, de Jueces y Juezas para la Democracia, también en Asturias. El modelo que proponga el Gobierno relaja muchísimo el proceso, introduce la vía de un dictamen, se pasa de un proceso claramente objetivo a un proceso más subjetivo. No es que no critiquemos la ley la criticamos, sobre todo el sistema de estabilización y también la instrucción, dársela a los fiscales en tanto en cuanto no se modifique también el estatuto fiscal. Estamos a miércoles 2 de julio. Sibón Rupérez está en el control de sonido, Patricia Martínez y Cristina Natal en la redacción, Paula Rodríguez también en la locución y Ángeles García al micrófono. Asturias Hoy. No habrá supervivientes del accidente de la mina de Zarreu en la comisión de investigación. El único herido del accidente que había aceptado comparecer declina ahora hacerlo. Ha comunicado que no se encuentra anímicamente preparado para recordar lo sucedido ese 31 de marzo en el que 5 de sus compañeros de trabajo perdieron la vida a causa de una explosión de grisul. Las comparecencias van a comenzar el 28 de julio. La presidenta de esta comisión es Covadonga Gatome. Anímicamente no se encuentra en un buen estado como para venir a comparecer y volver a responder a preguntas sobre un accidente del que lo que está deseando en realidad es olvidarse. Llamaríamos a comparecer a las personas en orden jerárquico de menor a mayor. 11 comunidades autónomas piden el cese del secretario de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán. Asturias no se encuentra entre ellas, lo hacen porque estas comunidades están molestas por haber dado a conocer el informe sobre el lobo sin que hubiese sido tratado antes de la conferencia sectorial. El documento considera que el estado de conservación del lobo es desfavorable, algo que no coincide con los análisis de las comunidades. Desde el Partido Popular, Luis Bentacueli quiere saber cuántos ejemplares ha matado ya el Principado desde que se redujo la protección de la especie. No dice ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde han matado lobos. Seguramente porque no han matado o no han extraído ningún lobo en Asturias. En Castropol arrancan las visitas guiadas por el casco histórico. Se podrá visitar el Teatro Casino y la iglesia y se explicará la importancia de la Ría de Leo para esta villa marinera. Una visita de 2 horas por las calles del casco histórico de la villa para conocer los edificios más importantes. La encargada de realizar estas visitas es Ana de Los Ángeles García. Recorrer las calles, la verdad es que el visitante le gusta, ¿no? Y además es algo que no se estaba haciendo. Y algo que hoy en día es muy importante porque el turismo cultural cada vez está teniendo más éxito, ¿no? El tráfico.
8 y casi 5 minutos de la mañana. ¿Cómo se circula esta hora por Asturias? DGT, buenos días. Buenos días. En estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán tráfico lento en la A66, ya pasado Lugones, en dirección a la Y, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Pues gracias, DGT. Pues vamos a ver entonces cómo se circula hasta ahora por la ciudad de Oviedo. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. En la ciudad de Oviedo se circula con normalidad. Tenemos un poco de exceso de tráfico en la entrada por el Boulevard Santullano, el resto de la ciudad con fluidez. Pues gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Pues en Gijón de momento tráfico fluido y ninguna incidencia. Pues gracias, Gijón. No tenemos hoy tampoco comunicación con Áviles. El tiempo. Jornada lluviosa la de esta mañana. ¿Cómo continúa el día? David Arango, muy buenas. Hola, muy buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante la jornada más fresca de toda la semana. Desplome térmico, va a haber zonas de Asturias donde no superemos ni siquiera la barrera de los 20 grados y además hoy tenemos que hablar de lloviznas, de orvallo, y mañana y pasado mañana la situación será muy parecida. Es cierto que con cierta tendencia al alza de la temperatura, pero continuaremos con el cielo encapotado, con muchas nubes, con ambiente gris y con precipitación fina. El próximo día de sol será el sábado. Se abrirán los cielos y las precipitaciones se retirarán. Esta sintonía nos indica que está aquí ya Roberto Pato para contarnos cuáles son esos asuntos que a partir de las 9 vais a tratar en el programa Asturias al Día. Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hoy van a venir al programa Gracie Solano y Jesús Gilson Arias Marmolejo. Gracie es lideresa social, comunal y sindical, defensora de los derechos humanos en una zona de La Guajira, en Colombia, y Jesús Gilson Arias Marmolejo es antropólogo, especialista en gerencia en servicios sociales. Son de las dos personas que participan en el programa de atención a las víctimas de violencia que se desarrolla aquí en Asturias y que están ya entre nosotros. Van a venir además acompañados de Miguel San Miguel, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, de Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacutí, y de Claudia Lera, que es la presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Con ellos vamos a aprovechar para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de paz en Colombia, pero también, por ejemplo, con la cumbre que se está desarrollando en Sevilla o la situación en Palestina. Es lo que vamos a tratar en la primera parte del programa. Luego en la entrevista va a estar con nosotros Antonio Bamonde, que es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, que viene de vez en cuando al programa para ayudarnos a entender todo lo que es esto de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí van a ir las cosas hoy. Y vamos a cerrar el programa hoy con José Antonio Vega, que es crítico de cine. Viene también una vez al mes, más o menos, a Asturias al Día para hablar de cine de actualidad, siempre enmarcado en algo común. Por ejemplo, en este programa, en el de hoy, vamos a hablar de Mujeres al Este del Edén a través de 5 películas que abordan el techo de cristal que impide la plena promoción personal, familiar, sexual, profesional o social de las mujeres. A partir de las 10:30 en este caso. Bueno, pero a partir de las 9 el programa. Gracias, Así Roberto. Es. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y vamos a entrar ya en materia a las 8 y 8 minutos de la mañana. Esta mañana, sindicatos y Gobierno del Principado van a firmar el Pacto Asturias Educa, un acuerdo que se rubrica hoy y que es el resultado de una huelga de más de 2 semanas por parte de los docentes asturianos y la dimisión de la consejera de Educación, Lidia Espina. Como resultado de las movilizaciones, el Gobierno se comprometió a invertir en educación 45 millones de euros. Y es una firma a la que acude el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la consejera de Educación, Eva Ledo. También los representantes de los sindicatos, AMPE, Comisiones Obreras, UGT y SUATEA. La firma será a las 9:30 de la mañana en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo. El acuerdo incluye 37 medidas que buscan fortalecer la educación pública asturiana. Entre otras medidas, se acordó reducir la ratio de alumnos por aula, aligerar la tramitación administrativa, aumentar el número de docentes, facilitar las sustituciones y elevar los salarios. El acuerdo también aborda temas como el apoyo a las direcciones de los centros educativos, la atención al alumnado con necesidades especiales y la creación de una nueva plataforma informática para la gestión educativa. El presidente de AMPE, el sindicato mayoritario, Gumersindo Rodríguez, considera que es un buen acuerdo, pero advierte que estarán vigilando para que cada una de las medidas acordadas se aplique.
Hoy se firma en Asturias algo que va más allá del mero acuerdo. Se trata de un compromiso por una enseñanza pública mejor. Para AMPE se trata de un auténtico pacto por la educación en Asturias, que incluye 38 medidas e inversiones millonarias que van a mejorar la práctica educativa. Quiero señalar además que para AMPE este acuerdo no es el punto final, sino solo el punto de partida. Nos comprometemos a vigilar el cumplimiento de cada una de las mejoras alcanzadas y a promover otras que son necesarias para seguir avanzando. Desde UGT, el secretario del sector de enseñanza en Asturias, Cristóbal Puente, asegura aquí en los micrófonos de RPA que el acuerdo mejorará la calidad educativa en Asturias. Después de una importante movilización del profesorado en la enseñanza pública, eso es verdad, pero por fin el gobierno asturiano se ha comprometido con una importante inversión en la enseñanza pública asturiana. Y lo único que deseamos es que no se pierda ni un solo minuto y que se cumpla con lo que hoy nos hemos comprometido todos. Evidentemente, el acuerdo no satisface todas las reivindicaciones, pero creo sinceramente que es un buen acuerdo y que es el mejor acuerdo posible en estos momentos. 8:11. Hoy es el segundo día de la huelga convocada por jueces y fiscales. 5 asociaciones que convocan esta huelga y que ayer apuntaban a un seguimiento del 75% en toda España. Protestan contra las reformas judiciales propuestas por el Gobierno y es una huelga de 3 días. Empezaba ayer, hoy segundo día y mañana de nuevo la huelga, de la que se han desmarcado las asociaciones progresistas y los jueces sustitutos que acusan a los convocantes de desprestigiarles. Nos lo cuenta Cristina Natal. Para las asociaciones convocantes de los paros, todas conservadoras, las reformas que pretende introducir el Gobierno amenazan la independencia judicial y suponen un claro retroceso. Buena parte de los fiscales en huelga no se oponen a asumir la instrucción de las causas en lugar de los jueces, pero no de la forma que plantea el Ejecutivo. Alberto Rodríguez es delegado en Asturias de la Asociación de Fiscales. Tenemos un Consejo Fiscal que es representante de la carrera, que tiene unas competencias muy limitadas y este proyecto lo que hace es reducirlas aún más. Refuerza la figura del Fiscal General del Estado, su poder dentro de la carrera y entendemos que eso no garantiza para nada la independencia y la imparcialidad del fiscal. Otro de los principales escollos son los cambios en el acceso a la carrera judicial, con los que el Ejecutivo quiere estabilizar a los interinos. Los huelguistas denuncian una tramitación acelerada, sin rigor y con una importante merma en los estándares de excelencia. Paloma Martínez y Madevilla, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Asturias, también escuchamos a Luis Ortiz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Se trata de un proceso donde se rebaja sencillamente a 5 años de práctica y luego se trata de superar un dictamen donde tampoco está claro que ese proceso sea objetivo. No es asumible, nuestra posición es que se pueda entrar en la carrera judicial, si me permite la expresión, por una puerta de atrás. Argumentos que los jueces sustitutos, casi un millar en España, rechazan. Se sienten atacados y lamentan que sus compañeros no tengan en cuenta su precariedad laboral. Para Jaime Castejón, juez sustituto en Oviedo, no es de recibo que no se avise con antelación a abogados y justiciables de la suspensión de sus juicios. Algunos son de fuera de Asturias, dicen han perdido el dinero de sus desplazamientos. Los jueces sustitutos tienen miedo a hablar. Y es una situación, creo que vergonzosa. Estemos dados de alta a la Seguridad Social y se cotice por nosotros de lunes a viernes. El sábado y el domingo se nos da de baja y se nos vuelve a dar de alta el lunes. Bueno, pues no secunda en esta huelga la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Es de carácter progresista. Su portavoz, Lucía Rodríguez Vigil, jueza titular del Juzgado Mixto número 4 de Avilés, decía aquí en RPA que no están de acuerdo con la estabilización extraordinaria de jueces sustitutos ni tampoco con la modificación del estatuto que regula la Fiscalía. Pero son aspectos, cree, que deberían negociarse con el Ministerio antes de ir a la huelga. No es que no critiquemos la ley la criticamos, sobre todo el sistema de estabilización y también la instrucción dársela a los fiscales en tanto en cuanto no se modifique también el estatuto fiscal y se clarifique y se dote de mayor independencia a la carrera, a lo que es el fiscal general del Estado y toda la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal. Pero no es una adhesión a la ley, sino que entendemos que existen otras vías para negociar lo que entendemos que sí es criticable de la ley.
Esta huelga coincide con la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia contemplados en la Ley de Eficiencia Judicial. En el caso de Asturias, en esta primera fase hay 13 juzgados que se unifican en un solo tribunal, que se convierten en tribunales de instancia y que van a contar con un nuevo modelo de oficina judicial. El que más juzgados unifica es el de Siero, que actualmente contaba con 4, pero también se convierten en tribunales de instancia los de La Viana, Grao, Lena, Tineo, Villaviciosa, Infiesto, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Luarca, Castropol, Llanes y Pravia. Además, 17 juzgados de paz se convierten en oficinas de justicia en sus municipios. El objetivo de la ley es intentar lograr una estructura judicial, aseguran desde el Gobierno, más ágil. Los cambios en la estructura de los juzgados ha traído varios inconvenientes. Los cuenta Jessica Ramos, delegada de SPJ, Uso, y Aurelio Azpiazu, de CESIF. Bueno, la sensación al entrar en los juzgados es un poco de caos, predisposición ahí por parte de los funcionarios, pero lo que se observa es que carecen de medios. A la hora de registrar hoy por la mañana los procedimientos, pues bueno, pues el sistema informático está todavía a la antigua usanza. Lo que vemos es que se necesita evidentemente un periodo de adaptación y probablemente hasta que no pasen unas semanas no sabemos cómo irá evolucionando estos tribunales de instancia, este nuevo sistema. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Ninguno de los 4 heridos del 31 de marzo en la mina de Zarreu va a comparecer en la comisión parlamentaria que investiga ese accidente en el que fallecieron 5 trabajadores. Esas comparecencias van a comenzar este próximo día 28 de julio. Y los primeros en declarar serán los integrantes del bloque de la Administración, empezando de menor a mayor rango. En concreto, del 28 al 31 de julio comenzarán a comparecer los agentes de medio rural. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, es la presidenta de esta comisión. Y en el día de hoy decidimos además que dentro de este bloque llamaríamos a comparecer a las personas en orden jerárquico de menor a mayor, es decir, comenzando por los funcionarios, continuando con coordinadores, jefes de sección, jefes de servicio y por último los responsables últimos, valga la redundancia, que serían los viceconsejeros, exviceconsejeros, consejeros y exconsejeros. El presidente del Principado aún no se ha pronunciado públicamente sobre la entrada en la cárcel de Santos Cerdá ni tampoco sobre la postura que los socialistas asturianos van a defender en el Comité Federal del Partido Socialista que se va a celebrar este sábado. Adrián lo que sí defiende es un endurecimiento de las penas para corruptos y corruptores. La política no son cosas que nos avergüenzan y nos aborchornan y que condenamos con rotundidad. Y yo soy el primero que lo digo, que el que la haga, que la pague. Con rotundidad, igual que defiendo el endurecimiento de penas de cárcel y de devolución de lo robado para los corruptos y también sanciones para los corruptores. Eso no es la política. La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, critica el desgaste del Ejecutivo de Adrián Barbón, al que ha acusado de ejercer el poder con sectarismo y autoritarismo. López considera que las políticas socialistas son responsables de pérdidas en la industria, el colapso en la sanidad, el abandono del medio rural y están suponiendo el uso de fondos públicos con motivos ideológicos. Como ejemplo, cita el gasto público en áreas como política lingüística, feminismo y subvenciones a sindicatos. Queremos una Asturias que salga de este infierno fiscal e ideológico socialista. Y por eso desde Vox vamos a seguir luchando para eliminar este gasto ideológico, este gasto político, este gasto superfluo, poder reducir impuestos, poder reducir burocracia, para que Asturias se convierta no solamente en un paraíso natural, sino en un paraíso social. Y según el CIS, el Partido Socialista volvería a ganar aquí en Asturias las próximas elecciones. Según la encuesta, el Partido Socialista seguirá siendo la fuerza política más votada con el apoyo del 34,7% de los encuestados. El Partido Popular obtendría el 22,7% de los votos y Vox el 6,7%. Sin embargo, el informe refleja que el 47,8% de los encuestados le gustaría que hubiese un cambio en la presidencia del Principado. Adrián Barbón mantendría el apoyo del 41,8% de todos los encuestados.
8:19 de la mañana, los alojamientos de turismo rural en Asturias sumaron en torno a 170.000 pernoctaciones entre enero y mayo. Esto supone un descenso del 3,3% respecto a la cifra del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los datos en Asturias son peores que los de la media estatal, ya que mientras a nivel nacional las pernoctaciones de turismo rural han aumentado en torno al 5%, solo en mayo el Principado registró una pérdida de un 15% respecto al mismo mes del año anterior. El Colegio de Registradores de la Propiedad defiende el nuevo registro único de alquiler turístico y de temporada, fruto del Real Decreto por el que se crea la ventanilla única digital. Aquí en Asturias, 3.435 alojamientos ya han solicitado su número de registro y de ese total, 1.512 ya lo tienen, 286 solicitudes fueron revocadas y el resto está a la espera de concluir el trámite. De ese total, como decimos, son 1.512 quienes ya lo tienen. Sí, la nueva normativa es consecuencia del Reglamento Europeo que establece un sistema de regulación de los arrendamientos de corta duración aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea. España es el primero en aplicarlo. La Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias critica la normativa porque dice que genera duplicidades y complica la promoción en páginas web de estos alojamientos. La ley, que entró en vigor ayer, 1 de julio, obliga a tener un número de registro que se obtiene en el Colegio de Registradores de la Propiedad. El decano de este órgano colegial en Asturias, Enrique Español, insiste en que este registro único no impide a quienes no cuenten con él seguir alquilando su vivienda. Lo que no podrán es anunciarlas en plataformas digitales. Pueden operar porque pueden tener su licencia. Otra cosa es que no se pueden publicitar en las plataformas por no acomodarse al nuevo reglamento. No quiere decir que no puedan. Lo que pasa es que no se van a poder publicitar por las plataformas, que es para lo que es el registro único de arrendamientos. Y no pasa nada. Quiero decir que es que parece que es el fin del mundo. Habrá gente que le parecerá que son muchos trámites y que va a dejar de comercializarlos. Otros que seguirán actuando fuera de la ley, por así decirlo. Y los demás pues estarán conforme a la nueva reglamentación. La Asociación de Empresarios de Lópicos de Europa, Incatur, que representa a más de 250 empresas asociadas, esperan batir récord de ocupación este verano. El turismo en el oriente de Asturias se consolida. En RPA, la portavoz de Incatur, Vanessa Suco, asegura que las cifras de ocupación están siendo buenas. Los alojamientos están a punto de colgar el cartel de completo a la espera de reservas de última hora. En julio hay una ocupación media estimada entre el 70 y el 85%. En agosto, ahora mismo hay una ocupación media estimada entre el 90 y el 100. La última semana también está siendo un poquitín más floja en agosto, pero bueno, lo mismo que en julio, a la espera de reservas de última hora. En general está un poquitín mejor agosto que julio, bueno, suele ser habitual. También destacar que junio fue bastante bien. Y también hay bastantes alojamientos que esperan también una buena ocupación en septiembre. Viendo los datos que hay a día de hoy, esperamos mejorar, claro que sí. Las asociaciones de alojamientos en el oriente de Asturias consideran que el comportamiento del turismo durante esta temporada estival será mejor que el año pasado, en el que se batieron récords históricos en términos de viajeros y pernoctaciones. Incatur considera que durante los meses de verano se podría ampliar la capacidad de crecimiento del sector. Aún hay margen, dice Vanessa Suco, para absorber más turismo. Para absorber más turismo, en agosto llega un momento que ya no hay más, ya no hay donde alojarse. Llega en las fechas puntas y es que ya no hay alojamiento. Agosto hay tres semanas que está un poco complicado alojarse aquí. Aquí en la central de reservas de Picos de Europa, de aquí de Incatur, seguimos teniendo llamadas, todavía hay gente que sigue buscando, que quiere venir. Podríamos hacer más reservas, sí. Y en el occidente arrancan hoy las visitas guiadas por el casco histórico de Castropol, un recorrido por las calles más emblemáticas y en el que se podrá visitar el Teatro Casino, la iglesia y se va a explicar también la importancia de la Ría de Leo. Sí, el punto de encuentro se sitúa en la oficina de turismo de Castropol. Desde allí comienza una visita de en torno a 2 horas por las calles del casco histórico para conocer los edificios más importantes de la villa. La encargada de realizar estas visitas, Ana de los Ángeles García, asegura que estas visitas pretenden ser una actividad cultural, histórica y paisajística del municipio. Sobre todo, pues toda la historia, ¿no?, de Castropol en general. Es un pueblo que tiene muchos atractivos turísticos. Entonces, bueno, recorrer las calles, la verdad es que el visitante le gusta, ¿no? Y además es algo que no se estaba haciendo
y algo que hoy en día pues es muy importante porque el turismo cultural cada vez está teniendo más éxito, ¿no? La visita tendrá una mención especial a la ría de Leo por su importancia para las aves migratorias, así como la presencia de la carpintería de Ribera y la actual industria naval alrededor de Astilleros Gondam. Tenemos las ostras, es un cultivo que ya está muy arraigado, y sobre todo la importancia de la ría en cuanto a que es una zona de tránsito para las aves migratorias que vienen pues del norte y van hacia África, y también para las aves que se quedan aquí a pasar el invierno. Y sobre todo que la tradición, ¿no?, de lo que serían los carpinteros de Ribera, que trabajan para las lanchas típicas de la ría de Leo, pero además que tenemos una de las empresas principales de Castropol, que es el astillero, Astilleros Gondam. El Gobierno de Asturias ofrece este año 31 rutas lanzadera de autobús público para acceder a playas y espacios naturales de la comunidad. Están operativas desde ayer y van a estarlo hasta el 8 de septiembre en 27 concejos. Sí, la oferta diseñada por el Consorcio de Transportes de Asturias duplica la del año pasado tras la buena acogida. Más de 100.000 personas utilizaron las lanzaderas en 2024. Con la ampliación de estas rutas, incluidas dentro de la tarjeta Conecta, se ofrece una alternativa al uso del vehículo privado en los meses de mayor afluencia turística y se facilita el acceso a reservas de la biosfera, otros espacios naturales y playas muy populares. Llanes, Muros de Nalón, Ribadesella, Parres y Grao contarán con nuevas conexiones y además el Principado aumentará las rutas para acceder a las reservas de Somiedo y Oscos Eo, así como a la Senda del Oso, a la playa de Rodiles y a la Villa de Tazones. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y también el concejal de Llanes, Juan Carlos Armas, asistían ayer a la presentación de este servicio en Llanes. Estas lanzaderas, como siempre explicamos, no solo sirven al público turístico y a los locales para que disfruten del ocio, sino que convierten en una herramienta de movilidad muy importante para nuestros pueblos, ¿no? Pienso en la conexión que se hace, por ejemplo, desde Arriondas. Nosotros te llevamos del Consorcio de Transportes, llega a Llanes con 3 rutas de transporte urbano municipal, 3 rutas circulares que van a suponer movilizar 3 autobuses durante todo el verano. Lo que echamos en falta es que cierta parte del concejo de Llanes, como es el oriente sobre todo, pues no está conectado. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 27 minutos de la mañana, los 2 diarios de carácter regional avanzan a esta hora que un hombre de 90 años ha sido detenido en Pola de la Viana por matar a su mujer, también de avanzada edad. Fue el presunto agresor quien sobre las 6 de esta madrugada llamaba a la cuidadora para decirle que había asesinado a su esposa. En estos momentos la Guardia Civil se encuentra trabajando en el lugar, pero todo apunta a un nuevo caso de violencia de género, a un nuevo crimen machista. El arrestado permanece en el hospital Valle del Nalón, ya que al parecer tras matar a su mujer se habría intentado quitar la vida. Esa es la información que tenemos a esta hora. En próximos boletines informativos les intentaremos dar más información. Recuerden que existe el 016, es el teléfono contra el maltrato, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Bueno, pues seguiremos muy atentos a este caso. Son 10, además, cambiamos de asunto, las comunidades autónomas que piden el cese del secretario de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, por el informe sobre el lobo. Es lo que han trasladado por escrito a la ministra de Transición Ecológica, a Sara Agesen. Es una carta que, por cierto, no ha firmado Asturias. Hay malestar entre los gobiernos autonómicos por la publicación del informe sin haberlo tratado ni aprobado en la conferencia sectorial de la semana pasada. Los firmantes que piden la dimisión de Morán aseguran que el asunto se había retirado del orden del día porque se había pactado aplazarlo para la próxima reunión monográfica prevista para el 11 de julio. El informe trasladado a los medios de comunicación por parte del Gobierno indica que el estado de conservación del lobo es desfavorable, conclusión que no coincide con los análisis técnicos realizados por las comunidades afectadas. Y por su parte, el Partido Popular de aquí de Asturias acusa al consejero de Medio Rural, a Marcelino Marcos, y también al presidente del Principado, Adrián Barbón, de practicar el furtivismo político por no facilitar información sobre esas batidas de lobos que se están realizando en Asturias. Luis Ventacueli, el diputado popular, quiere saber cuántos ejemplares ha matado ya el Principado desde que se rebajó la protección de la especie. El gobierno de Barbón utiliza el furtivismo político en la gestión del lobo, en una clara huida
hacia adelante donde asegura que ha empezado a matar lobos, pero niega cualquier tipo de información. Podemos denominarlo un gobierno de chanza, de engaño a los asturianos, donde el consejero solo le falta decir aquello de alguien mató a alguien, pero no dice ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde han matado lobos. Seguramente porque no han matado o no han extraído ningún lobo en Asturias. La Cofradía de Pescadores de Llanes reclama mejores precios en la nueva campaña de extracción de Ocle que comenzaba ayer y que se va a extender hasta el próximo día 30 de septiembre. Campaña para 9 embarcaciones en los puertos de Bustio, Llanes y Ribadesella. Ángel Batallas, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Llanes. Yo lo que sigo diciendo es que es barato. A 52 céntimos es muy barato el Ocle. Tú date cuenta que casi la mitad es para los ranas y la otra mitad para el barco. Apenas el barco le queda dinero para mantener el barco, seguridad social, pagar a los tripulantes, queda muy poco. 8:30 de la mañana, los socios de gobierno le dan la espalda al Partido Popular, que ha iniciado contactos para conocer si mantiene su apoyo a Pedro Sánchez. Ninguna formación ha dado su apoyo a los populares, que no cuentan con esos apoyos necesarios para presentar una moción de censura. Sumar mantendrá hoy una reunión con el Partido Socialista en la que espera analizar el estado de la coalición. Una cita en la que no estará Pedro Sánchez ni tampoco Yolanda Díaz, que ella se ha mostrado especialmente crítica con el propio Ejecutivo. Yo no robo, mis ministros no roban, la gente que está en nuestros equipos no roban. La tolerancia cero con la corrupción supone también que digamos que la corrupción cero existe. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, cierra la puerta a apoyar una posible moción de censura, una postura que comparten desde el BNG. El Partido Nacionalista Vasco considera que la actitud de los populares corresponde a una estrategia de marketing y demuestra que no optan por buscar espacios de entendimiento. Es la respuesta que se ha encontrado un Miguel Tellado del Partido Popular, que dejaba la pelota en el tejado de los socios de gobierno. Tienen que elegir o romper con Sánchez o su corrupción les romperá también a ellos. El Partido Popular no consultará a H. Bildu y de momento solo cuenta con el apoyo de Vox, Coalición Canaria y UPN. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. El colectivo Les Filanderes de Langreo ya tiene en marcha un verano más su programa de intercambio de libros de texto. La fase de recogida de ejemplares está abierta hasta el próximo día 30 de este mes de julio. El programa, que alcanza su edición número 13, se aplica a alumnos y alumnas a partir del tercero de primaria, secundaria y bachillerato, también para quienes estén cursando ciclos formativos. Nos lo cuenta Patricia Martínez. Hace ya más de una década que la Asociación Sociocultural Les Filanderes inició su programa de intercambio de libros de texto para facilitar la adquisición de estos manuales a las familias del municipio de Langreo. Ya van 13 ediciones de un programa en colaboración con el Ayuntamiento que reivindica la solidaridad, el compañerismo y la reutilización. Ludi González es presidenta de Les Filanderes. Llevamos ya 13 años con el intercambio de libros y esperamos que seguir. Porque si no siguiéramos significaría que todos los colegios y todos los institutos de Langreo ya tienen ellos su propio banco de libros. Los requisitos que se necesitan, es tener libros a partir de tercero de primaria, que es cuando comenzamos, porque en infantil, pues como los escriben y los recortan, entonces no nos sirven para volver a darlos a los niños. El programa funciona a través de un sistema de intercambio. Los libros que se entregan generan unos vales para poder adquirir los del curso correspondiente. También disponen de ayudas para familias vulnerables que no puedan entregar libros. Luego las familias que no tienen libros, pero que tampoco tienen dinero para comprarlos, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Langreo les dan un papel y acceden a que nosotras podamos comprarle esos libros por la ayuda que nos da el Ayuntamiento de Langreo, que sin ellos no podríamos seguir con los intercambios. Los manuales tienen que estar en buenas condiciones, completos, aunque puedan estar, por ejemplo, subrayados. Es una manera de que los críos también se acostumbren a compartir y a cuidar, porque un libro si te traen un libro en mal estado, entonces ellos ese libro ya no lo pueden, ya reciben uno menos.
En paralelo ya están en marcha también el certamen de poesía Mujeres Silenciadas Argentina Rubiera y el de relatos cortos, en ambos casos con las mujeres como elemento y temática protagonista. Iniciativas impulsadas por un colectivo que lleva 25 años trabajando en Langreo. La poesía, pues es eso, mujeres silenciadas, esas mujeres que no pudieron contar sus historias y las cuentan a través de la poesía, o incluso los familiares, porque hay mujeres que murieron y no pudieron dejar escrita su historia porque no había manera de contactar, o sea, de hacerlo. Entonces, bueno, pues es una manera de que lo hagan, de que se escuchen esas voces silenciadas. Los trabajos pueden presentarse hasta el próximo mes de agosto. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:35 de la mañana. Estamos a 2 de julio, estamos en ese periodo de rebajas de verano, aunque lo cierto es que ya vemos la semana pasada, incluso antes, tiendas o sobre todo grandes cadenas que iniciaron este periodo de descuentos, de rebajas. Hoy en día podríamos decir, ¿no?, que es el pequeño comercio el que mantiene fiel a este comienzo de rebajas en la época de verano, el 1 de julio. Bueno, pues para hablar de este asunto hemos invitado hoy a Dacio Alonso, que es el presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de Asturias, de UCE. Dacio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, los comerciantes, sobre todo los pequeños, ¿no?, ven necesaria una ley que establezca unas fechas concretas para no desvirtuar la campaña. Decía yo al inicio que ya hemos visto, o se ve como hace semanas, o bueno, un par de semanas, no tanto, ¿no?, pero como las grandes cadenas sí han empezado esas rebajas y en cambio son los pequeños los que se ven forzados o a empezar el día 1 o incluso unos días antes. Sí, lo que pasa es que bueno, todo esto ha cambiado mucho. Ha cambiado que todo el tema de la regulación de rebajas y del comercio en general desde hace mucho tiempo se ha modificado. Precisamente se reclama ley porque había una ley hace tiempo, había una ley que regulaba específicamente los periodos de rebajas, fundamentalmente los periodos de verano de invierno y verano, pero ya desde el año 2012, un proceso que se denominó, a mi juicio falsamente, de liberalización del sector comercial, lo que hizo fue desregularlo casi todo en tema de rebajas y en tema de comercio, y ahora mismo las rebajas, a mi juicio, pues bueno, ya tienen un poco de regularlo en la medida que se puede hacer rebajas todo el año, que ya no hay unos periodos cerrados o limitados, en fin, que hay una desregulación que yo creo que hemos salido perdiendo todos, especialmente el consumidor, fundamentalmente, pero también el pequeño y el mediano comercio, porque era, a mi juicio, y seguía siendo una de las fortalezas que tenía el pequeño y mediano comercio frente al modelo gran superficie. Nosotros lo que sí decimos es que, bueno, siguen las rebajas, siguen los periodos, porque se han procesado, digamos, en la cultura general de la ciudadanía. Los periodos de rebajas son periodos óptimos para comprar aquello que en temporada tiene un precio elevado y esperas a rebajas para que mejorar ese precio, que esta es un poco la esencia de las rebajas. Sí. Y efectivamente, ahora mismo hay una desregulación, pero seguimos un poco con esos periodos que están en mente, y nosotros como Asociación de Consumidores desde hace mucho tiempo hemos hecho una apuesta inequívoca por el pequeño comercio, porque es el que entendemos que mejor hace las rebajas, que más respetuoso es con los derechos de los consumidores, y animamos en que en temporada de rebajas sea el pequeño comercio el protagonista de este tipo de ventas, sería ¿no? necesaria esa ley, ¿no?, que piden ellos. Sí, lo que pasa es que sí, bueno, ya no sería tanto ya no sé si es tanto necesaria. Bueno, lógicamente la regulación y las leyes son siempre necesarias, porque al final lo peor que puede haber es la desregulización, porque cuando se regulariza, al final digamos, cuando no hay norma, quien se impone es la ley del más fuerte. Y, lógicamente, acaban siendo los grandes formatos los que acaban imponiendo, como siempre, sus... Entonces, sí sería bueno, nosotros algunas veces lo comentamos en el Consejo de Comercio, pues volver un poco a retomar ese pacto que había entre comerciantes y consumidores, un pacto además, digamos, donde se reconocía muy claramente la bondad de los periodos de rebajas, por decirlo de alguna forma, a mi juicio, y siempre lo decimos, las rebajas es un pacto económico entre el comerciante, que lo que hace es liberarse de todos los stocks que tiene de temporada, que esos son las rebajas, para hacer hueco a la temporada siguiente, y lo hace manteniendo, lógicamente, manteniendo la calidad del producto. Lo único que rebaja son los precios, y los consumidores, pues la gente que echó un vistazo a algo que le interesaba, que tenía un precio que era, digamos, no muy accesible elevado, en ese periodo, y luego llega a las rebajas, le hace un seguimiento. Esta es la esencia de las rebajas. Una de las claves que se sigue manteniendo como derecho esencial
para garantizar esto, que precisamente sea un producto de temporada, que lo único que se rebaja es el precio. Es que esté como mínimo un mes en el establecimiento y no haya sido objeto de promoción comercial. Esas son las rebajas. Un producto de temporada, garantizar como mínimo un mes para que no sea un producto hecho. Pero hay mucha trampa ahí, ¿eh? Mucha. Claro. Aquí entramos ya. Consumidora, claro ahí entramos ya en todo este tipo de picarescas y tal, ¿no? El precio rebajado y el precio, digamos, de rebaja, o el precio anterior y el precio de rebaja, todo lo que es un poco la transparencia, la información, todo ese derecho de información que tenemos. Y ahí, pues, insisto, yo creo que el pequeño comercio es el quien mejor lo hace, sabe que en ello le va un poco también la confianza de sus clientes para el resto del año. Y bueno, la verdad que también he de decir que precisamente probablemente por esta desregulación, pues no es uno de los temas que tengamos en la asociación de mayores reclamaciones ni mayores problemas. Es verdad que hay un pequeño talón de Aquiles que todavía el pequeño comercio sigue manteniendo, que es el tema de los cambios en rebajas. En fin, a la hora de devolver un producto, ¿no? O cambiarlo, no eso. Claro, el tema de los cambios. La clave en el tema de los cambios es que antes de comprar algo, preguntes al establecimiento por su política de cambios. Oye, si no me sirve, si es para regalo y ya lo tenía, oye, ¿podemos cambiarlo? Habilitan los días que sea, 15 días. Hay que decir, no la verdad, que no es una obligación legal el cambiar un producto, a no ser que tenga algún defecto, alguna tara o algún problema. Entonces, si no es una obligación legal, es una deferencia comercial del establecimiento, pero sí interesa seleccionar aquellos establecimientos que sí tienen esta deferencia, porque si hablamos a veces en la competencia con grandes superficies, no tiene ningún problema en cambiártelo. Con lo cual, haga usted lo mismo, siempre que condicione un poco que el producto esté perfectamente bien, porque lógicamente vuelve de nuevo a entrar a la dinámica de venta, con lo cual... Pero no, yo diría que, por sintetizar un poco, ¿no? La rebaja sigue habiendo, sigue estando en nuestra mente el tema de esperar al periodo de rebajas. El pequeño comercio, a mi juicio, la apuesta decidida es por el pequeño comercio, que es quien hace realmente las rebajas y las rebajas bien. La clave de las rebajas se sintetiza fundamentalmente que sea un producto de temporada, que le hayamos echado un ojo, que nos dé fiabilidad cuando se nos dice el precio antiguo que tenía y el precio... A veces la gente incluso es bastante más lista, ¿eh? Pasa por el escaparate, por el sitio, va viéndolo, toma nota, saca una foto, bueno, hay de todo aquí, y además es razonable. Y luego ves que efectivamente, como las temporadas rebajas, y luego esperar unos días, es decir, a primero nacen con mucha fuerza, pero casi esperar un poco más al final, cuando ya está la cosa ya que hay que sacar aquello sí o sí. el riesgo de que no lo encuentres. Que luego no lo encuentres, ¿no? Bueno, sí. Y yo creo que las rebajas ahora mismo, sinceramente, yo sí sería... partidario de que precisamente en el Consejo de Comercio del Principado de Asturias, donde estamos representados todas las partes, recuperar un poco este digamos, pacto, acuerdo de rebajas en Asturias, que yo creo que a quien fortalece es al pequeño comercio y quien beneficia es al consumidor. Claro, estamos hablando de pequeño comercio, de grandes superficies, de un cara a cara, ¿no? Donde voy a comprar y tengo ese cara a cara en este caso con el vendedor. Pero en caso de las compras online, ahí también se abre ahora mismo un mundo, ¿no? Totalmente. Y ese es el cambio cualitativo. Yo lo que comentábamos incluso aquí en la TPA, un debate sobre esa vieja dicotomía entre gran superficie y pequeño comercio. Yo creo que en cierta medida está un poco superado también, eso ya ha pasado tiempo, y hoy el que ha irrumpido con como de una forma tremenda es el tema de la contratación, la compra online, que es tremenda, y ahí sí hay muchos riesgos ahí, porque a veces es muy cómodo, como todo, estamos en una sociedad de la comodidad, de la inmediatez, de todo este tipo de cosas, que no sé si es bueno o malo, eso ya es otra cosa, eso sí. Pero es lo que hay, y efectivamente ahí tenemos muchos riesgos de saber a quién estamos comprando, la veracidad de si el que estoy comprando existe, porque a veces ahí sí tenemos un mundo de reclamaciones, incluso de los cambios, en fin, los periodos que sabemos que, por lo menos, tener claro que cuando compramos algo vía online, sabemos que tenemos 14 días para desistir de esa compra sin tener que dar explicación alguna. Se devuelve inmediatamente el producto o lo que sea que compremos, si no coincide o corresponde con lo que habíamos contratado. Esos 14 días son determinantes. Y luego, bueno, eso sí, la veracidad está en que seamos capaces de saber que a quien estamos contratando existe, tenga un domicilio, también, ¿no? Tenga un domicilio fiscal, tenga una serie de datos identificativos, porque si luego tenemos un problema, que sepamos dónde poder reclamar y dónde poder, digamos, devolver el producto que hemos contratado, ¿no? Pero sí es verdad que ahí tenemos muchos problemas. Sí, ¿no? Es que quizás antes hablábamos de que cada vez hay menos, ¿no? Gente que va a la Unión de Consumidores para decir, bueno, las quejas o lo que puede haber respecto al periodo de rebajas, pero quizás aquí igual hay más, ¿no? En lo que es la compra online. Aquí hay muchas más. Porque por el gran problema que tenemos es
que compramos, bueno, claro, nos llama la atención, los estímulos de compra siempre tienen que ver con los precios, el precio muy reducido, y hay mucho señuelo, mucho engaño, hay que decirlo, mucho engaño, buscando precisamente son compras a veces muy compulsivas, muy impulsivas, ves algo que te gusta, que tiene un precio no sé qué, y a por ello vas a por ello, y no te percataste siquiera de verificar algunas cosas, ¿no? Como son, oye, ¿sabes a quién estás comprando? ¿Sabes dónde tiene su domicilio fiscal? ¿Sabes, en fin, los datos mínimos para saber que a quien compres realmente existe y no te está ofreciendo engaño, ¿no? Y luego mucho problema tenemos con las devoluciones, con estas devoluciones, a pesar de los 14 días del derecho de desistimiento, muchas empresas no lo aceptan. El derecho de desistimiento además tiene que venir, en el momento de la compra, tiene que venir un documento, un formulario, que sepas que tienes derecho a desistir y que tienes un periodo para hacerlo en el momento de la entrega del bien. En compra online sí es obligatorio esa devolución, como antes decíamos que, por ejemplo, en la compra del pequeño comercio o gran comercio no es obligatorio, a no ser que esté especificado. Claro, la diferencia de lo presencial, que tú sabes lo que tienes, sabes dónde lo compras, sabes que aquello que ves es lo que vas a posteriormente comprar. En esto, como tienes, bueno, lo que ves, una imagen, una fotografía, un vídeo, lo que sea, pues entonces, lógicamente, la legislación protege al consumidor y le permite desistir en 14 días cualquier contratación que se haga fuera de un establecimiento comercial, y esa es tu gran, digamos, tu derecho fundamental, a desistir en esos 14 días. Pero ya digo que muchos establecimientos, y no solamente de comercio en general, sino de muchas compras por Internet, no se cumple este derecho, y ahí tenemos que estar ojo a visor, y a veces tenemos que incluso acabar en los tribunales porque no se respeta ese derecho, ¿no? Bueno, hay que decir sobre todo, ¿no? Las rebajas tanto de una manera o de otra, la compra de una manera o de otra, no dejarse llevar, ¿no? En este caso por las gangas o por las grandes publicidades que nos puedan dar. Sería el mejor... Fundamentalmente. Las rebajas son... compro lo que necesito. Y ese sería lo más racional, lo más sensato. Pasa que a veces, en fin, lo racional y lo sensato a veces no llega. A veces no supera un poco otras técnicas de marketing que al final crean adicciones a compra, ¿no? Que a veces compramos mucho más allá de lo que... Y luego viene el endeudamiento después. Claro, el que viene después, sí. Eso es. Ya que estabas con nosotros, quería hablar de otros asuntos. Por ejemplo, quería referirme estos días que estamos viendo los problemas que hay en los trenes, ¿no? Sobre todo en la jornada de ayer hemos visto, bueno, parece ser que cada día hay nuevos problemas con esos retrasos, esa gente que se queda tirada. ¿Cómo está la legislación ahí? ¿Cuáles son nuestros derechos si venimos de un viaje o ahora mismo qué tenemos que hacer? Bueno, y también, bueno, como todo, yo creo que lo importante de todo, nosotros lo decimos como asociación, como es lógico, es digamos, el ejercicio de reclamar nuestros derechos, ¿no? Ejercer nuestros derechos. A veces es complicado ejercer derechos si no se conocen los derechos que tenemos los consumidores. En el ámbito, efectivamente, del transporte, y el transporte en este caso ferroviario, veníamos de una buena práctica que se ha ido modificando, que es el tema fundamentalmente, porque ahora estamos hablando mucho de AVE, mucho de alta velocidad, y veníamos con aquellos reglamentos que tenía AVE que simplemente con 5 minutos de retraso tenías derecho a la devolución íntegra del billete, que era un plan de calidad fantástico para AVE. Lo que pasa es que, bueno, nos explicaron después, digo, por decir, no sé, no es que estemos conformes con ello, pero al final romper la liberalización del sector ferroviario y entraron empresas privadas a competir en los corredores de alta velocidad, y entonces, bueno, quedaba, digamos, en cierto desequilibrio para Renfe, para AVE, el que otros modos pues no compensaban de igual forma. Al final hemos perdido, hay que decirlo claramente, y es verdad que estamos viendo cómo hay, digamos, con mucha frecuencia, y en Asturias muchos retrasos de una forma muy continuada. Bueno, es verdad que en fin, se está invirtiendo bastante en temas ferroviarios, y lo digo yo que yo era de la estrecha, que ahí tenemos una gran necesidad, pero es verdad que hay muchos retrasos, y bueno, la gente tiene que saber que efectivamente los retrasos también tienen un reglamento de indemnizaciones. Lo que pasa es que nada tiene que ver con lo anterior. Si se superan más de 2 horas y media, tienes derecho a la mitad de la devolución del billete. En fin, todo esto reclamarlo porque es importante, porque nosotros además entendemos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que en cualquier sector, incluso el aéreo, el ferroviario, las indemnizaciones, al final lo que se busca es que haya una calidad del servicio, y cuando no se hace bien las cosas tiene que costar dinero a las empresas, y entonces esa es la parte, digamos, el derecho que tienen los consumidores sobre todo de exigirlo, porque a veces lamentablemente tenemos derechos, incluso hasta los conocemos, pero luego nos da una cierta, entre comillas, pereza, una cierta de dejarlo pasar, y al final luego podemos comentar un poco en el sector aéreo también y otros, cómo este tipo de prácticas
que el objetivo es que la indemnización mejore y corrija la calidad de los servicios, pero al no ejercerlo, pues no juega ese papel. Y a veces es lamentable. Con lo cual, primero, que sepamos que tenemos derecho y que los ejerzamos. Y en el transporte ferroviario, en el aéreo, bueno, en cualquier sector donde haya una regulación que compense económicamente la falta de calidad del servicio, ¿no? Que no nos da pereza decir, vamos a luchar contra Goliat, no hay que estar ahí e insistir. Correcto. Es una pelea muy desigual porque efectivamente estamos David contra Goliat, no cabe duda, son grandes corporaciones o grandes entidades, a veces no facilitan las cosas como tendrían que hacerlo, hablamos de servicios públicos, tenían que ser ellos los primeros que facilitasen esa información, incluso que de oficio se puede hacer. Mira, un tema que a nuestro juicio, bueno, podemos comentar un poco también complementariamente al transporte, y ahora es verdad que la gente, y en Asturias tenemos un privilegio, que tenemos ahora un aeropuerto que está teniendo una potencialidad enorme, es verdad que hemos incrementado notablemente los vuelos, y mucha gente, ya no estamos en la época de que volar era un privilegio, ahora volar es casi algo que está al alcance por la irrupción de las compañías denominadas de bajo coste, que ahora eso ya no nos acordamos. Pero, por ejemplo, en el sector aéreo, que hay mucha, es verdad, la operatividad aérea siempre es compleja, los aviones tienen que ir llenos para hacerlos rentables, por lo tanto hay compañías que tienen poca flota, tienen poca rotación, tienen problemas de cancelaciones, tienen problemas de retrasos, y tenemos un reglamento comunitario que ya tiene mucho tiempo, que prevé precisamente un régimen de indemnizaciones para que las compañías no puedan hacer lo que quieran hacer, sobre todo someter a malas prácticas a sus clientes de forma a veces habitual, y con lo que si hacemos un poco un detalle, lo que es lo mal que se pasa en un aeropuerto cuando una compañía tiene un problema de retrasos, la falta de atención, el desprecio a los clientes, que estás tirado en el aeropuerto horas y nadie te informa ni siquiera, que a veces yo creo que lo que más... Es peor a veces la desinformación que la... Claro, y además lo que más te provoca es que nadie diga nada, que nadie te cuente nada, que no sepas, hay una incertidumbre total. Bueno, pues a pesar de las buenas indemnizaciones que hay en el reglamento, digamos, en el sector aéreo, que por cierto, están ahora tensionados por el lobby de las aéreas que está presionando a Bruselas y al Parlamento Europeo. Pero el equipaje de mano, que es de lo que queremos hablar también. El equipaje de mano también, efectivamente. Pero quiero decirte que en los últimos años, a pesar de ese reglamento de indemnizaciones que cubre, pues, cuando hay una cancelación aérea, oye, pues la cancelación aérea sí depende de los kilómetros de radio del vuelo que se opere, pero estamos hablando de 250 euros, de 400 euros, 600 euros. Oye, ¿quieres creer que no más del 3% de los usuarios que han sufrido cancelaciones, retrasos, overbooking, bueno, cualquiera de las prácticas abusivas en el sector aéreo, no más del 3% reclama? Es decir, las compañías aéreas se están quedando con muchísimo dinero que corresponde a sus clientes. ¿Por qué? Porque todo se sustenta en la base de que saben de qué es la gran debilidad, que reclame el consumidor. Y la gente lo pasamos mal, nos cabreamos, pero luego cuando llegas a casa y te pasó ya el cabreo, luego piensas que todo es muy complicado, que encima, que a veces también es verdad, no voy a negarlo yo, que sea complicado, que se demoren los pagos, que acabes teniendo que llevar el tema al juzgado porque no tenemos mecanismos que resuelvan el problema de forma fácil, pero es lamentable que el 3% solamente sea el que compense, lo que se reclame, ¿no? Y entonces eso sí que es, en fin, hay que incentivar eso. ¿Y con el equipaje de mano qué va a pasar? ¿Vamos a poder llevarlo en cabina? Bueno, esto sí que es una historia que también merecería un capítulo especial, porque estamos sí, un programa, bueno, y muchos programas, porque al final, por mucho que insistamos en esta práctica, quiero decir, la práctica es que el reglamento comunitario, que el propio título, que es el contrato aéreo, que es el propio billete que sacas con la compañía, ya establece la posibilidad, no, el derecho de llevar en cabina equipaje de mano de forma gratuita. Otra cosa es lo que factures o no factures, pero el equipaje de mano es de forma gratuita. Lo dice el reglamento comunitario. Hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ratificó. Los tribunales españoles lo están haciendo todos los días. El Gobierno de España abrió un proceso de sanción a la mayor parte, a 5 o 6 compañías que tienen esta práctica. Se sancionó con 170 millones de euros. Es verdad que la sanción ha sido recurrida, está en fase de recurso a la vía contenciosa, jurisdiccional, pero todavía, y esa es la parte buena, pero en este momento la práctica es que tú vas ahora mismo a las compañías habituales de bajo coste y tienes que pagar el equipaje de mano. Con lo cual eso dices, oiga, pero me está diciendo usted que ha sido objeto de sanción, que el Tribunal Europeo en sentencias reiteradas, que los tribunales españoles, pues al final hacen lo que quieren, y efectivamente están haciendo lo que quieren las compañías. La buena noticia, a mi juicio,
porque, bueno, como todo lobby económico, y los lobbies en la Unión Europea también van a ser pronto en España, que todavía no hay un reconocimiento de lobbies en el Parlamento español, pero en el Parlamento Europeo sí, porque claro, añadir una coma o quitar una coma de una ley tiene un impacto económico tremendo. Y aquí el lobby no lo representan los ciudadanos, lo representan los grandes operadores comerciales. El caso de las aéreas, que es un gran lobby económico, pues presionó, en este caso, al Consejo de Europa, incluso le convenció ya, entre comillas, de hacer algunas reformas, entre ellas legalizar absolutamente que se cobre por el equipaje de mano, entre ellas, con muchos argumentos que no se sostienen. Otra, que es mucho más importante, es modificar incluso el reglamento de indemnización. Hasta ahora, 2 horas de retraso en un vuelo, si es un vuelo nacional, son 240 euros, si es un vuelo europeo o de radio de mayor de 1.500 kilómetros, son 400. Bueno, pues ahora quieren aumentarlo a 4 horas, a 6 horas, en fin, están ejerciendo su presión para pagar mucho menos, a pesar de que casi no pagan, a pesar de que nadie reclama. Date cuenta, si la gente reclamase, claro. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que lo bueno que hemos tenido, la buena noticia esta semana pasada, es que el Parlamento Europeo, de forma mayoritaria, la Comisión de Transportes, se ha posicionado inequívocamente en favor de los consumidores y ha dicho que para nada es ilegal, digamos, el cobrar por el equipaje de mano. Primera consideración, es ilegal. Segundo, se mantiene el reglamento de indemnizaciones, no se va a tocar. Y tercero, hay un tema ahí que tendríamos que estar todas las asociaciones, en este caso europeas, atentas, que es un formulario que la propia compañía, cuando hay un retraso, cuando hay una cancelación o cuando hay un overbooking, a través de un formulario indemnice directamente. Sabe mis datos, conoce la fórmula que he efectuado de pago. Oiga, pues si en el momento que se acredite un retraso desde el punto de vista de más de 2 horas o de tal, pues indemnice automáticamente. Esa es la fórmula de recuperar lo que es tuyo. Pues tendríamos para hablar mucho más tiempo, pero bueno, hay que decir que mañana vas a estar aquí con nuestro compañero Roberto Pato en el programa Asturias al Día, de una serie de campañas, ¿no?, que vais a poner en marcha. Que estén muy atentos también, ¿no?, porque hay mucho que hacer y que decir. Dacia Alonso, presidente de UCI Asturias, gracias, muy buenos días. Pues a vosotros, como siempre, muy amables. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Bea Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo viajará a Villarreal para medirse al submarino amarillo en el Estadio de la Cerámica en la jornada inaugural de la temporada en su regreso a Primera División. Será el fin de semana del 16 y 17 de agosto. Una jornada después, los de Paunovic recibirán en el Carlos Tartiere la visita del Real Madrid. A finales de septiembre será el Barcelona el rival que visite el Municipal Carballo. Al margen del calendario, la Comisión Antiviolencia propone el cierre del Carlos Tartiere durante un mes tras la invasión del campo en la celebración del ascenso después del partido de la final del playoff ante el Mirandés. Además, propone una sanción económica para los azules de 10.000 euros. En segunda, el Sporting comenzará la Liga ante el Córdoba en el Molinón y jugará ante Ceuta y Cultural, 2 ascendidos en las primeras jornadas. Terminará la Liga ante equipos como el Málaga, Zaragoza, Almería y el último encuentro lo disputará ante el Granada en Los Cármenes. Además, Luca Vega se convierte en el tercer fichaje del Sporting en las próximas horas. El central francés de 26 años y 1,88 de estatura, tras pasar el reconocimiento médico, firmará con el club gijonés por las próximas 2 temporadas con opción a una tercera. Llega procedente del Círculo de Brujas, donde jugó en calidad de cedido por el Hamburgo y se define así. Estoy muy contento de estar aquí. Soy un defensor muy sólido y me considero un jugador capaz de incorporarme al ataque. Gracias. Y en la primera ref, el Avilés iniciará la competición liguera ante la Ponferradina en el Suárez Puerta el 31 de agosto. Ayer se presentaron las 3 etapas asturianas que formarán parte de la edición número 90 de la Vuelta Ciclista a España. El Principado será escenario de la gran prueba del ciclismo nacional del 5 al 7 de septiembre. 3 jornadas claves en esta edición y donde 2 de ellas serán decisivas, como el Alto del Angliru y la Farrapona. Con salida de Avilés y de Vegadeo, Asturias se convertirá en la comunidad con más salidas de la historia de la ronda, con un total de 107. Y la jugadora lenense del Telecable, Marta González Piquero, ha sido nombrada como la MVP, mejor jugadora de la temporada en la Hockey Liga Femenina por la Real Federación Española de Patinaje. Asturias Hoy, en clave económica. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, hoy ¿de qué tenemos que estar atentos? ¿A qué? A ver, yo creo que la clave va a seguir un poco siendo lo mismo que venimos hablando en los últimos días. Todas las novedades que podamos tener en cuanto a la política comercial, hay que pensar que estamos a una semana, el 9 de julio se acaba esa tregua de aranceles, con lo cual deberíamos ir conociendo algunos avances en cuanto a esos aranceles, que son fundamentales
para saber un poco qué beneficios pueden tener las compañías, cuánto puede lastrar el crecimiento a nivel mundial de los PIB o no. Entonces, bueno, yo creo que esa parte durante la última semana va a ser foco todos los días. También muy pendientes de la aprobación de la reforma fiscal que está haciendo Trump en Estados Unidos. Ayer fue aprobada por el Senado y se supone, porque es una fecha, digamos, autoimpuesta por Trump, que antes del 4 de julio deberíamos de tener esa aprobación también en el Congreso, con lo cual también muy pendientes, y también de algunas referencias macroeconómicas que iremos teniendo. Como decía el otro día, a principio de mes siempre hay referencias muy importantes. Mañana conoceremos el informe oficial de empleo de Estados Unidos, que yo creo que es la gran cita de la semana, pero ya tenemos algo de anticipo en cuanto a datos de desempleo en Estados Unidos, pero por ejemplo también aquí en España o en la zona euro, ¿no? Con lo cual, pues datos, referencias macroeconómicas también importantes. Yo creo que esas tres claves son fundamentales para hoy, pero lo van a ser también, pues eso, para los próximos días. Pues estaremos, como siempre, muy atentos, que nos lo cuentes. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días. Bueno, antes de echar el cierre, queremos recordarles esa noticia que les hemos dado en este informativo de que ha sido detenido un hombre de 90 años por matar a su mujer de 86 en La Viana. La Guardia Civil ha detenido a ese presunto asesinato que lo ha hecho, al parecer, con arma blanca. Información que se la va a ampliar a nuestros compañeros, sin duda, de TPA Noticias, que empieza ahora tras este informativo. Nosotros nos vamos así, en este caso, con Bacilos, que llega hoy al recinto ferial Luis Adaro en Gijón, dentro de Metrópoli. Como les decimos, se quedan ahora con TPA Noticias en el informativo matinal para ampliarles esta noticia, o también aquí en RPA con Asturias al Día. Nada más, muy buena jornada.